mucho tiempo caminé en la oscuridad. Fueron tantas lágrimas que broté en mi soledad. Pero he aprendido a confiar en tu verdad. Y ahora sé, esta batalla sé que pasará. De la prueba tú me librarás, el proceso se terminará, una nueva historia sé que escribirás. Esta batalla sé que pasará, y de la prueba tú me librarás, el proceso se terminará, una nueva historia sé que escribirás. Por mucho tiempo caminé en la oscuridad. Fueron tantas lágrimas que boté en mi soledad. Pero he aprendido a confiar en tu verdad. Y ahora sé, esta batalla sé que pasará. Y de la prueba tú me librarás, el proceso se terminará, una nueva historia se escribirás. Esta batalla sé que pasará, y de la prueba tú me librarás, el proceso se terminará, una nueva historia se escribirá. Y que me quiten todo amor, en la pena nunca te dejó, a pesar de mi dolor, yo quedaré mi adoración, aunque me quiten todo amor, en la pena nunca te dejó, a pesar de mi dolor, yo quedaré mi adoración, y que me quiten todo amor. En la prueba nunca te dejó, y a pesar de mi dolor, quedaré mi adoración, aunque me quiten todo tu amor. En la prueba nunca te dejó, a pesar de mi dolor, quedaré mi adoración. Esta batalla sé que pasará, y de la prueba tú me librarás, el proceso se termina, una nueva historia se termina. Esta batalla sé que pasará, y de la prueba tú me librarás, el proceso se termina, una nueva historia sé que escribirás, una nueva historia sé que escribirás, una nueva historia. Buenas tardes para todos y muchas bendiciones. Gracias por estar aquí conectados con nosotros aquí a través de lo que es Sinaí Radio. Muchas bendiciones para cada uno de los que está conectado en esta tarde. Hoy, viernes 28 de junio. Así que estamos muy contentos. Son las 4:01 de la tarde y estamos aquí muy contentos y agradecidos con el Señor para poder compartir con ustedes un viernes más lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, en aquí, en Hablemos de Restauración. Así que bendiciones para todos los que se están conectando. Ahí está mi esposa conectada también en Facebook y también estamos disponibles también en nuestro canal de YouTube como Pastor Juan Negrón. Y también está mi hija Ashley, también está conectada por ahí. Muchas bendiciones para todos y buenas tardes para todos los que nos escuchan a través de la plataforma de Sinaí Radio. Te puede encontrarlo a través del fanpage de Facebook y también www.sinairadio.net y puede estar escuchándonos en vivo en cualquier parte del mundo. Lo que estamos aquí haciendo para el Señor todos los viernes en Hablemos de Restauración. Si es la primera vez que te conectas con nosotros, este que te habla es el Pastor Juan Negrón
y estoy contento y agradecido con el Señor por un día más de vida que podemos compartir las grandezas del Señor y lo que Dios ha hecho y lo que Dios seguirá haciendo. Así que bendiciones para todos. Estamos ya en el inicio del fin de semana. Obviamente los que se están preparando para pasear en el fin de semana, estamos muy contentos y agradecidos con Dios porque siempre su misericordia se renueva a cada mañana y estamos aquí. Pedimos excusa que no estuvimos la semana pasada, tuvimos una serie de situaciones pastorales que tuvimos que resolver y no pudimos estar disponibles, pero ya estamos hoy aquí y esperamos estar el resto de los próximos viernes de este verano tan caluroso. Así que bendiciones para todos los que nos están viendo a través de la plataforma de Facebook del Pastor Juan Negrón y también del canal de YouTube del Pastor Juan Negrón. También puedes buscarlo a través de lo que es el canal de YouTube de Sinaí Radio para que estés al tanto de todo lo que está pasando aquí en la Florida, por lo menos en el área donde me encuentro. Un día bastante lluvioso, pero la tierra necesita la lluvia para poder, obviamente, dar los frutos necesarios, ¿no? Y que se puedan germinar otros tipos de frutos. Así que bendiciones para todos y estoy muy contento con el tema que voy a estar tocando hoy. Es uno de estos temas que suele ser bastante confrontador dentro de la iglesia y es la envidia. Vamos a así decirlo directamente, porque básicamente eso es algo que inunda el pueblo cristiano donde se supone y no se debería estar presentando. Así que vamos a hablar de restauración y en la tarde de hoy vamos a hablar de lo que es la envidia, así que usted puede compartir el tema con cada persona que esté cerca de usted, o si usted quiere ser partícipe de este tema, usted puede escribirnos a través de los comentarios lo que usted piensa de esto. Yo pienso que una persona que ha sido restaurada por el Señor, la envidia no puede ser parte del tópico, no puede ser parte del tema de su diario vivir, tampoco puede ser parte de lo que verdaderamente pasa alrededor de su vida, porque pienso que Dios tiene un trato especial con cada uno de nosotros, que somos sus hijos, y que de cierta manera Dios es consciente de que cada uno de nosotros tiene algún tipo de necesidad, y esta necesidad muchas veces es una necesidad muy diferente a la que nuestro hermano necesita. Y teniendo eso presente, yo tengo que ser consciente de que cada una de las cosas que Dios va a hacer conmigo, la va a hacer de una manera diferente, la va a hacer de una manera especial, y no necesariamente lo va a hacer en el modelo estructurado o en el modelo que ya nosotros estamos pensando que de cierta manera se va a hacer, sino que Dios en su infinita gracia y misericordia siempre tiene un plan perfecto para poder desarrollar nuestra vida, para poder hacernos crecer y que cada uno de nosotros pueda tener lo que sea necesario para crecer en el Señor, y valga la redundancia, pero de eso se trata todo lo que hacemos para el Señor, de crecer en Él y crecer para con Él. Y una de las cosas que nos limita el crecimiento, sin duda alguna, es la envidia dentro de lo que es el cuerpo de Cristo. Oh, llevo tantos años en la iglesia, pero fulano o sutano puede hacer tantas cosas para el Señor, pero yo no lo he logrado hacer todavía. O simplemente llevo 20 años en la iglesia y esta persona que llegó los otros días, de cierta manera, puede hacer más para el Señor que lo que yo he hecho en los pasados 20 años. Y dicho esto, establecemos esta plataforma para poder expresar que cada una de las personas tiene que ser responsable con el llamado que Dios le ha dado. Y esto es un llamado único, singular, específico, ¿no? Yo pienso que cada uno de los seres humanos tiene un llamado especial. Escuche esto, yo soy gemelo idéntico y los gemelos idénticos somos genéticamente diferentes. Así que no importa cuánto pueda parecerme yo a la otra persona o que la otra persona se pueda parecer a mí, no significa que el trato de Dios conmigo es el mismo, sino que el trato de Dios es individual conforme a lo que nosotros buscamos al Señor, conforme a lo que nosotros queremos estar conectados con el Señor. Y si tenemos eso presente en nuestra vida, como base, como lema, eh, y como dirían en otras culturas como mantra, ¿no? Que se mantiene y nuestra base de vida es esa, amar al Señor, y por eso es que llevamos el segundo mandamiento, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. No puede haber en nosotros envidia alguna por ninguna circunstancia. Solemos como, yo no sé si en la cultura americana, pero en la cultura puertorriqueña solemos decir el hecho de que esto es una envidia sana, es una envidia bien buena, tú sabes. Yo envidio sanamente porque quisiera lo que tú tienes, cuando la realidad
es que ningún tipo de envidia es una envidia sana. Así que vamos a partir desde esta premisa para poder hablarnos de la forma correcta lo que necesitamos hablarnos. Porque muchas veces escondemos nuestra falta de sanidad interior, nuestros deseos por crecer, lo escondemos en una expresión de yo tengo una envidia sana contigo, cuando la realidad del caso es que no. La realidad del caso es que simplemente eres una persona envidiosa y en el cuerpo de Cristo no, no cabe este tipo de comportamiento. Porque la envidia, de cierta manera o de manera específica, es una envidia dañina, ¿no? La envidia corrompe, la envidia daña y sobre todas las cosas limita lo que Dios puede estar haciendo contigo o hará contigo por el hecho de que nosotros eh, simplemente nuestro corazón no está en el lugar correcto. Cuando nuestro corazón no está en el lugar correcto, podemos afectar todos los planes que Dios tiene para con nosotros. Y yo pienso que en este tiempo que hemos sobrevivido a huracanes, que hemos sobrevivido, más bien debo decir, a una pandemia que casi por 3 años nos hizo cautivo, ¿no? De cómo quería que nos comportáramos, cómo quería que viviéramos, cómo quería que estuviéramos y básicamente nos silenció. Yo creo que después de haber vivido eso, tenemos que ser conscientes que la envidia no puede ser parte de nuestra vida. Ese es el tema de hoy en Hablemos de Restauración. Si es la primera vez que te conectas con nosotros o estás acabándote de conectar por aquí, por Sinaí Radio, este es el programa Hablemos de Restauración con tu servidor, el pastor Juan Negrón, desde acá, desde la Florida, desde Clermont, Florida, compartiendo con ustedes una palabra que confronte nuestra vida, pero que nos traiga claridad, ¿no? Que nos traiga dirección hacia lo que Dios quiere, dirección hacia lo que Dios está haciendo. Son temas de los cuales no se puede hablar dentro de la iglesia, porque si se habla dentro de la iglesia la gente se siente incómodo, pero es una realidad que sí se puede hablar abiertamente, porque Jesús siempre ha hablado el hecho de que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y si yo estoy dispuesto a amar a mi prójimo como a mí mismo, tengo que aprender y tengo que entender que lo que Dios está haciendo y que lo que Dios hará siempre, escuche bien, siempre es bueno. Y sobre esto quiero estar aquí gracias a la gerencia de Sinaí Radio que está conectado con nosotros en el Facebook Live y también a todos los que están a través de www.sinairadio.net. A esta hora ya son las 4:09 de la tarde de hoy, viernes 28 de junio. Contento y agradecido con el Señor de poder estar aquí con ustedes y poder compartir lo que entiendo que el Señor ha puesto en mi corazón para esta tarde, ¿no? Para este inicio del fin de semana, donde estamos hablando acerca de lo que es la envidia. Voy a hablar si mis televidentes pueden poner por ahí tenemos en backstage a mi hija que está trabajando conmigo aquí, Juan capítulo 21, versículo 20 en adelante. Voy a estar leyendo sobre Juan capítulo 21, versículo 20 en adelante, donde voy a estar hablando acerca del discípulo amado y por qué escogí el discípulo amado, y voy a hacer una pequeña referencia por esto. Pienso que el discípulo amado nos enseña que Dios tiene un trato particular con cada uno de nosotros. El discípulo amado, llamado Juan precisamente, al cual hago el honor de tener su nombre también, fue alguien muy cercano a Jesús. Juan capítulo 21, versículo 20 en adelante. Fue alguien bien cercano a Jesús, pero fue alguien que dentro de su corazón no se halló ningún tipo de envidia, no se halló ningún tipo de posición para adquirir. Y esto fue lo que Dios vio en él para que pudiera ser esa persona que se le llamó en la Biblia el discípulo amado. Me parece muy particular recordar que en la historia de David se le habla el hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que había fallado un montón de veces y que había sido un hombre sumamente imperfecto, pero dentro de su imperfección aprendió a amar a un Dios que es completamente perfecto, ¿no? Y que Dios habla de él como conforme a su corazón después de que comete tantos errores. Y es porque David tenía la capacidad de poder acercarse a Jesús, de poder acercarse a la cruz, de poder acercarse a Dios de manera libre y voluntaria, sin presión de estereotipos, sin presión de lo que la gente podía pensar, sin pensar que Dios lo viera de una manera distinta a como realmente él era, sino que Dios lo podía ver claro, Dios podía verlo a él transparente. Y esto es una de las cosas que la envidia hace. La envidia te nubla, la envidia te desconecta de la realidad de nuestra responsabilidad de ser transparentes para con Dios. La envidia es algo que suele entrar por una línea
y suele quedarse y apoderarse de una parte de ti. Normalmente es la parte más débil que el ser humano tiene, ¿no? Para que conozcan un poco de mí, eh, estudié en la universidad Trabajo Social y Psicología, así que me muevo bastante en este campo. Estuve algunos cuantos años trabajando para el Departamento de Corrección de Puerto Rico en el área de tratamiento y psicología y también en el área de vida espiritual como pastor. Así que esta es una de las líneas que más me gusta tocar, que es el comportamiento humano. Y cómo el comportamiento humano en muchas ocasiones te desconecta de lo que Dios tiene para con tu vida, porque nosotros no estamos dispuestos a sanar, ¿no? A ser reflectivos y reflexionar en esta parte de nuestra vida. Así que la envidia, recopilando, entra por una parte de nuestro ser, se apodera de una parte y se sienta en esta casa y se hace dueño de eso. Es una potestad, ¿no? Que se dueña de esta parte, que es una parte sumamente débil en nuestra vida. Usted le puede llamar como usted quiera llamarle, usted le puede llamar deseo por emprender un negocio y que otra persona tenga éxito y usted no, deseo por tener una casa, que la otra persona la tenga y usted no, deseo por tener un carro y que la otra persona la tenga y que usted no, deseo de tener un buen matrimonio y que la otra persona lo tenga y usted no, deseo de tener hijos y que la otra persona los tenga y que usted no, deseo de tener una buena relación con sus hijos y que otra persona los tenga y usted no. La envidia suele acapararse de esta parte que no ha sido sanada, ¿no? Y como es una parte donde no se, no se le entrega al Señor, pues suele corromper. Eso es como es como decir una lepra que se va comiendo pedazo por pedazo, porque entra por una pieza, pero se va apoderando de las partes más débiles que emocionalmente no hemos entregado al Señor. Una de las cosas que yo decía ayer en la iglesia es que no podemos ser completos en el Señor si no le entregamos nuestro todo. Entonces nos volvemos cristianos incompletos. Somos cristianos que queremos servirle a Dios a la mitad. Y usaba un ejemplo bien interesante de uno de los miembros de nuestra congregación, bien gigante, huge, mide 6'5", y decía, imagínate que tú lo partieras por la mitad y la mitad de su cuerpo se la entregara al Señor y la otra mitad no se la entregara al Señor. Entonces que se le dañe el brazo que no le entregó al Señor y Dios no tiene que sanarlo porque no se le ha entregado por completo. Imagínate que se le dañe una pierna que no la ha entregado por el Señor, pues simplemente Dios no se la va a sanar porque esa pierna no le pertenece al Señor. Y así es como la envidia opera en nuestra vida. Se va entrando en una parte de nosotros que no queremos identificar o que simplemente queremos pasar por alto y que no le queremos dar el centro de atención que necesita, ¿no? Y cuando no se le brinda el centro de atención que se necesita para sanar, para cuidar, para restaurarlo, comienza apoderándose de otras partes de nosotros, como es nuestro estado emocional, ¿no? Y el estado emocional, la envidia, comienza a dirigir nuestro estado emocional de cómo nos dirigimos hacia las personas, de cómo trabajamos con las personas, de cómo nos comunicamos con las personas, de cómo miramos a las personas. Y todo esto conviene haciendo un englomerado y vemos una persona que está totalmente desconectada de lo que Dios quiere. ¿Por qué? Bien sencillo. Porque Jesús dijo dos mandamientos y con estos cumplirás toda la ley. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquel que se ama a sí mismo no puede envidiar a otros. Aquel que se ama a sí mismo no puede guardar resentimientos por otro. Aquel que se ama a sí mismo no puede estar pendiente del éxito que el otro tiene para poder alcanzarlo de cierta manera. A mí ha pasado por mucho tiempo, es que a lo largo de mi carrera ministerial he visto como iglesias roban los nombres de otras iglesias, iglesias le roban ministerios a otros ministerios. Eso se llama envidia, ponlo como tú lo quieras poner, pero dentro de lo que es la expresión bíblica, ¿no? Y la expresión, el llamado de Jesús de amarnos a los demás como nos deberíamos amar a nosotros mismos, se llama envidia, independientemente. Vemos en la vida de cada persona que como sus emociones, y yo creo que va esto sumamente importante con una de las películas que está trending topic en el momento, Inside Out 2, no sé cómo decirlo en español porque me lo aprendí en inglés, Intensamente 2, gracias a y por la productora que está en la parte de atrás ayudándome, Intensamente 2 o Inside Out 2. Y vemos cómo las emociones se comienzan a apoderar del cuerpo del ser humano y comienzan a dirigir y orquestar la vida de este ser humano. Para todos los que se están conectando, gracias y bendiciones por aquí por Sinaí Radio. Que te habla es el pastor Juan Negrón en este programa que hemos titulado Hablemos de Restauración, hoy bajo el tema la envidia. Yo sé que es un tema que suele
ser controversial, pero es necesario. Yo he visto a lo largo de mi carrera ministerial y profesional también cómo personas con grandes potenciales eh, pierden el propósito y el diseño de Dios porque simplemente están pendientes de qué pueden copiar de la otra persona, perdiendo de perspectiva la originalidad. Por eso la envidia elimina o quita o mata la originalidad de tu vida. Lo vemos en el caso de Caín y Abel, antes de entrar a Juan capítulo 21, versículo 20, que cuando vemos que se presenta Caín y Abel delante del Señor, Dios vio a bien la primicia que Abel trajo, pero no vio a bien, o sea, no vio con gusto la primicia que Caín había traído, porque simplemente Abel la había traído con todo su corazón, entregado hacia él. Pero Caín había hecho un acto rutinario de obediencia. Y si hay algo que al Señor no le gusta es el acto rutinario de obediencia, de poder entonces entrar nuevamente en la rutina de que tengo que obedecer a Dios, porque si no, no me voy a ver bien. Y cuando Caín decide matar a Abel por envidia, por el sentimiento que tenía hacia él, este sentimiento lo nubló, este sentimiento permitió que él cometiera el primer acto de asesinato premeditado en la Biblia. Y lo vemos como si no pasara hoy día, cuando realmente, cuando analizamos, vemos iglesias hablando mal de otras iglesias, vemos pastores hablando mal de otros pastores, porque simplemente no conocemos la historia correcta, porque simplemente conocemos un lado de la versión. Vemos ministerios, vemos denominaciones, pensando que los únicos que van a ser salvos son bautistas, o que los únicos que van a ser salvos van a ser los pentecostales o los de sana doctrina o los católicos o por así decirlo cualquier denominación, cuando en realidad va a ser un cielo para todos. Todos vamos a tener una fila donde vamos a tener que esperar. Van a haber blancos, negros, bonitos, feos, de pelo largo, de pelo rizo, calvos, sin pelo, con lentes, sin lentes, amarillos, negros, indios como yo. Así que cada uno de nosotros tenemos que entender de perspectiva que por eso Jesús dijo, sobre esta base alimentaré el ministerio, y yo decía, amarás a tu Dios sobre todas las cosas y luego amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la envidia no es parte de los frutos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca te va a decir, ay, ten la envidia de la buena, a ver si te toca. Ese no es el Espíritu Santo. Suena gracioso, pero es una realidad que vivimos. Ay, te tengo envidia de la buena. Escucho a veces creyentes decir esto y tú te quedas como que, pues fíjate, no me tengas envidia porque eso no es de Dios. La envidia no es de Dios. Todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros es perfecto, es bueno, simple y sencillamente. Algunos pensamos que hemos trabajado tantos años para recibir esto y otros pues tienen que esperar su turno. Yo compartía en estos días, precisamente anoche, compartía en la mesa después del servicio, compartía con algunos miembros de la iglesia, ¿no? Y le decía, muchas veces la gente no sabe lo que le ha costado a uno estar aquí y a veces uno tiene algunos perseguidores, ¿no? Podríamos decir algunos haters o algunas personas que no están de acuerdo hasta dónde nos ha traído el Señor, porque simple y sencillamente no conocen todo lo que hemos logrado, todo lo que hemos caminado. Y yo les contaba una historia que casi nunca cuento, de cómo en una ocasión, quien fue mi pastor, quien me ayudó y me desarrolló en todo el ministerio, él sabía que yo tenía muchas habilidades, pero había muchas partes de mí que yo tenía que resolver, que tenía que trabajar, que tenía que arreglar. Y solamente con un pastor que me pudiera guiar como él lo hizo, el cual le estaré eternamente agradecido, puedo decir hoy día dónde estoy y hasta dónde he llegado, ¿no? En ese momento no lo entendía muy claro, pero con el pasar de los años entendí que las lecciones eran necesarias. Me recuerdo que había un concierto de jóvenes, yo era uno de los pastores asistentes de jóvenes, y en ese entonces no era pastor asistente de jóvenes, pero estaba asistiendo el pastor en ese momento, ¿no? Entonces había un concierto y a capacidad llena, 750 personas, no cabía nadie en el estacionamiento y yo tenía un deseo de servir tan genuino, ¿no? Tan normal y natural en ese momento dado de mi vida, que le dije al pastor, donde tú quieras, ponme a trabajar, que yo estoy dispuesto a hacer lo que sea. Y lo cómico del asunto es que él me pone en el parking en el estacionamiento, para no decirlo en Spanglish, para que le dijera a la gente que ya no cabía nadie más y que tenían que regresar a su casa. Y fue bien interesante cómo hubo gente que me gritó improperios, hubo gente que me gritó, ¿cómo es posible que cierra las puertas para la gente que quiere ver a la iglesia?
Y yo tuve que explicarle, no es que estamos cerrando las puertas, es que no cabe nadie más. You know? Es que el departamento de bomberos no permite que nadie más entre porque está lleno a capacidad. Y hubo un montón de gente que sintió envidia porque no podía estar adentro. Y eso me dio una lección de que cuando tú estás haciendo las cosas para el Señor, la envidia no puede ser parte de. A veces confundimos que las consecuencias nos han traído aquí y muchas veces somos nosotros mismos que hemos aplicado algo a nuestra vida que no es necesario. ¿Cómo te lo voy a probar? Juan capítulo 21, versículo 20, el discípulo amado. Esta historia yo la voy a hablar en mis propias palabras, pero te la voy a leer rapidito. Dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo en la cena se le había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiere él que quede hasta que él venga, que a ti. Voy a pararlo aquí un momentito. Esta es una parte bien interesante porque todos conocemos el carácter volátil del Pedro. Yo creo que todos en algún momento dado hemos conocido a alguien en nuestra vida que tiene un carácter sumamente volátil y que en 5 minutos puede destruir lo que le ha costado 20 años de esfuerzo y trabajo. Y yo creo que todos hemos conocido a alguien así o nosotros mismos hemos sido esa persona que hemos destruido todo lo que nos ha costado durante 20 años en 5 minutos, ¿no? Así que Pedro decide acercarse a Jesús cuando ve al discípulo amado, Juan, y decide acercarse y preguntarle a Jesús, oye Jesús, ¿y qué es lo que pasa con él? En palabras contextuales o actuales, debo decir, ¿y qué vas a hacer con el discípulo amado? Dime, cuéntame, hazme saber, porque tú sabes, como que ya me está dando un poco de envidia, porque él es el que se recuesta de ti, él es el conocido, discípulo amado, y yo sé que es la roca de la iglesia. Entonces ahí Jesús ve la actitud de Pedro y decide decirle, si yo quisiera que él quede conmigo hasta el día que yo regreso, que quede aquí en la tierra y que no muera, hasta que yo regrese, ¿quién eres tú para cuestionármelo? Y esto es una pregunta, o básicamente es una situación que no queremos que la iglesia se hable, ¿no? Gente mirando los ministerios de otras personas, gente mirando los llamados de otras personas, personas poniendo en tela de juicio o poniendo en duda lo que Dios puede hacer con X o Y persona porque tiene 10 días en la iglesia o tiene 10 años en el ministerio. Y esto es algo que yo creo que era necesario que Jesús lo explicara porque cada uno de nosotros tiene que ser responsable de lo que Dios nos llamó a hacer enteramente a nosotros. Yo siempre le digo a la iglesia que yo no salvo a nadie, que el Espíritu Santo es quien salva, que el Espíritu Santo es quien trae convicción de pecado, que la gente que viene a la iglesia por un hombre está desviado de la verdad. Claro, tienes que ser dirigidos por un hombre porque Dios lo ha establecido en los ministerios y Dios ha puesto a un pastor. Pero nuestro norte no puede ser pastor. Yo estoy aquí para lo que usted necesite. Amén que usted lo esté. Pero tiene que estar aquí para el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo no tiene colores. El cuerpo de Cristo no tiene denominaciones. El cuerpo de Cristo no tiene envidia. Hay que decirlo de la forma como es correcta. Si usted simplemente está haciendo esto para que la gente pueda ver todo lo que usted hace, pues entonces estamos en el lugar incorrecto. El cuerpo de Cristo no es este para preguntarle, como Pedro preguntó, ¿y qué voy a hacer con Esther? ¿O qué voy a hacer con Marixa? ¿O qué voy a hacer con Leonel? ¿Qué voy a hacer con Noel? Eso no es tu problema. Tu problema es estar consciente de lo que Dios va a hacer contigo y ser responsable con lo que Dios ha puesto en tus manos. Porque si yo no soy responsable con todo lo que Dios ha puesto en mis manos, ¿quién me va a decir a mí que voy a poder ser responsable con lo que Dios le ha puesto en las manos de otros? Es irónico, pero es una realidad. Jesús quería decirle a Pedro tantas y tantas cosas
Yo puedo pensar que si Jesús hubiese sido puertorriqueño, le hubiese dicho, a la verdad que tú eres bien entrometido. Yo no sé quién te llamó a ti a esta conversación, pero yo creo que quieres saber cosas que nadie te llamó a preguntar. Y que simple y sencillamente yo no tengo por qué respondértela. Y esto es algo que voy a hacer un paréntesis ahí. Para todos los que nos están escuchando y todos los que nos están viendo a través de lo que es Sinaí Radio y todos los que nos están viendo a través de Facebook y todos los que nos están viendo a través del canal de YouTube. Dios no tiene por qué contestar necedades de preguntas. Y yo sé que suena duro y que parece mal hablado, pero no lo es. Una necedad es una persona que está preguntando cosas que no tienen la necesidad de recibir una contestación porque no va a cambiar nada. Y muchas veces, lamentablemente, nos convertimos en esas personas necias que queremos saber lo que Dios va a hacer con fulano cuando no estamos dispuestos a hacer lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, volvemos al punto sobre este mensaje y es que cuando hablamos de restauración, hablamos que la restauración que Dios propone es una restauración completa y que esta restauración habla de mis emociones y sobre todo esta emoción que puede calcomer o puede dañar de manera absoluta un ministerio es la envidia. Nosotros no podemos envidiarle la iglesia a nadie, no podemos envidiarle la voz a una persona que canta, no le podemos envidiar la forma de predicar a alguien, no le podemos envidiar la forma de administrar, no le podemos envidiar la forma de tocar algún tipo de instrumento, porque nos desconectamos del propósito por el cual Dios nos ha hecho, que nos ha hecho únicos, auténticos, diferentes. En la mortigracia de Dios, o en la mortiforme gracia de Dios, podemos ver que Dios puede usar a una persona que no parecía que canta a cantar. Podemos ver que Dios puede utilizar a alguien que parecía que no podía tocar instrumentos. O podemos ver a alguien que parecía no estar preparado para predicar. Y esta es la multiforme gracia de Dios que nos ha entregado a nosotros, claro, el favor inmerecido de poder hacer su voluntad. Y cada uno de nosotros, yo creo que en este tiempo, y lo vuelvo a subrayar, luego de haber vivido en una pandemia, haber vivido en huracanes, haber vivido en circunstancias tan complicadas y tan difíciles de la vida, pienso que inequívocamente ser una persona envidiosa te aleja del propósito del Señor cada día más. Y una de las cosas que nosotros no tomamos en consideración es que la envidia nos aleja progresivamente. Pastor, ¿qué quieres decir progresivamente? Pues que va en aumento. Porque cuando ya hay una incomodidad, esa envidia sigue acumulando cosas y acumula cosas para poder hacerte sentir bien con tu propio pecado. Punto. Y entonces no queremos decirlo porque, fíjate, es que yo le tengo envidia de la buena, pecado. Es que yo le tengo envidia al carro que tiene, pecado. Es que yo quisiera ser como él, pecado. Y no hay nada. Hay una gran diferencia de tú querer ser como él a imitar el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 5 versículo 1 a 2 dice, sed pues imitadores de Cristo Jesús y sed como él, que se entregó en olor y en ofrenda fragante al Padre. También Pablo en una ocasión dice, sed pues imitadores de Cristo, de mí como yo soy de Cristo. Pero cuando vemos el bagaje en la historia de Pablo, vemos un hombre que decidió entregarse por completo al Señor. Y cuando tú estés decidido a entregarte por completo, hay unas partes de ti, señores, que usted tiene que matar. Y muchas de estas partes que hay que matar es la envidia. Es esa cosa que no te deja continuar en el diseño y el propósito que Dios tiene para contigo. Uno de los predicadores más eh, escuchados en el momento es el pastor Dante Gebel, argentino, radicado en el estado de California. Y una de las cosas que dice es que muchos de los pastores que llegan hasta donde él quieren ser las personas que aparezcan en los flyers, cuando él ni siquiera aparece en los flyers. Y una de las cosas que me encanta de sus diseños es que él ni siquiera está en los flyers. Tiene una mega iglesia con una arena que tiene múltiples servicios y que tiene múltiples gente de distintas denominaciones, de distintas culturas, y vemos cómo no cabe la envidia en el sistema que Dios ha puesto sobre él. Y yo pienso que ese es el sistema que Dios ha puesto sobre nosotros. Es que entre nosotros no puede haber envidia, porque la envidia nos aleja del plan y el propósito del Señor. Yo no puedo envidiar a que Dios esté usando a X persona y que le esté llevando
a las naciones, porque si yo tengo la capacidad de envidiar a ese que apenas lo estoy conociendo, imagínense el que está al lado mío. Cuando Dios comience, el que yo parecía que no, o el que parece que no tiene madera para predicar o para hablar, y de momento sale con un mensaje que tú dices, ¿y este muchachito de dónde salió? Y es porque nuestro corazón está ubicado en el lugar incorrecto. Pienso que es algo que durante esta última temporada de la iglesia me pasó en los últimos días. Y te tengo que contarlo, bien interesante, cómo llevo ya casi un año con una inquietud en mi corazón, enviado por el Señor para plantar una segunda iglesia en Winter Haven o Lakeline. Es algo que el Señor ha puesto en mi corazón y ya para agosto vamos a estar allá. Pero me pasó una historia bien interesante que había una oportunidad para rentar en Winter Haven y era una iglesia, una sana doctrina. eh, y me pidieron muchas referencias para saber si podía haber el local o no. Demasiadas referencias. Y al final concluyeron con la respuesta de que si no eran sana doctrina, ellos no podían rentar a la iglesia. Me pareció ofensivo. ¿Y por qué voy a decir que me pareció ofensivo? Porque el cuerpo de Cristo es el cuerpo de Cristo. Lo que tú prediques dentro de tu congregación es lo que tú decidas predicar dentro de tu congregación, y Dios te va a pedir cuentas como eso cuando eres un pastor. Ah, pero me pareció ofensivo porque me pareció que mutilamos la cruz. Cuando le causamos envidia a otro, cuando provocamos la envidia en otros, mutilamos la cruz. Eso es mutilar el cuerpo de Cristo, ¿no? Yo pienso que independientemente, cada uno de nosotros tiene que ser responsable con el llamado que Dios le ha dado. Y la envidia se cuela en todos los lugares. Y es algo que lo vemos en el trabajo, lo vemos con personas que quieren las posiciones que Dios te ha dado, lo vemos con las posiciones que tú te has ganado y quieren llegar hasta ahí sin ningún mérito. Hay algo que Pablo dijo que me parece bien importante resaltar, y es que Pablo le dijo a Timoteo, no le des nada a nadie que no haya trabajado por ello, porque lo tomará en vano, lo tomará como por poco. O sea, una persona que no esté dispuesto a sacrificarse y a dar la vida por ti, por lo que Dios ha puesto en tus manos, lo tomará en poco. En otras palabras, mi abuela decía, lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta. Esa es una expresión bien puertorriqueña, que ella decía, bueno, pues si no te costó, lo van a hacer fiesta, claro, porque no sabemos el precio que le ha costado a la otra persona para poder llegar hasta ahí. Así que mi exhortación en esta tarde aquí, a través de www.sinairadio.net y a través de lo que es la plataforma de Sinaí, en el canal de YouTube y también en las plataformas de este servidor, el Pastor Juan Negro, es que la envidia no es parte del diseño de Dios. Y no hay ninguna envidia linda, y no hay ninguna envidia blanca, y no hay ninguna envidia con buena intención, como he escuchado a algunos decir. Hace poco escuché en una entrevista donde personas supuestamente cristianas le preguntaban a una persona abiertamente homosexual que qué debería cambiar la iglesia para aceptarlos. Y me pareció ridículo, porque creo que los fundamentos del Señor son los fundamentos del Señor y nosotros tenemos que amar a cada cual, pero yo no tengo que amarlo según su preferencia sexual, tengo que amarlo por lo que Dios hizo en la cruz del Calvario y lo que Dios ha hecho. Y yo creo que es algo que tenemos que marcar tan presente, porque es un tema que no se toca por el miedo a lo que la gente puede pensar, porque hoy día la gente piensa que puede amenazar con el hecho de, oh, si no predicas lo que me gusta, entonces no volvemos a tu iglesia. Pues amén, hay millones de iglesias más que puedes ir. Pienso que la envidia es parte de lo que daña el cuerpo de Cristo. Lo vemos en la historia de Judas, cuando Judas decidió vender a Jesús, porque fue una decisión absoluta y completamente viciada por envidia. Él quería dinero, y claro, la envidia abre la puerta a la avaricia, la envidia abre la puerta a la falta de exposición. Y una vez mi pastor siempre me enseñó que cuando tú expones a las personas exponen su corazón y ves en ellos lo que hay, ¿no? Y Judas decidió vender a Jesús, y cuando decidió vender a Jesús, todos sabemos lo que pasó, se arrepintió porque había entregado sangre inocente. Y no nos damos cuenta que muchas veces eso es lo que pasa cuando envidiamos a alguien. Entregamos gente inocente. Aquí Pedro, en Juan capítulo 21, versículo 20, estaba hablando de un Juan que no sabía nada, que no sabía cuáles eran los planes de Jesús. Simplemente Jesús dijo, si yo quiero que Él esté conmigo hasta que yo regrese, o si yo quiero que Él esté aquí hasta que yo regrese, ¿y a ti qué? Juan ni siquiera lo sabía.
Y muchas veces nosotros nos desviamos mirando lo que Dios está haciendo en otra persona y no le prestamos atención a lo que Dios quiere hacernos o quiere hacer con nosotros. Y yo te invito en esta tarde, a todos los que nos escuchan a través de lo que es www.sinairadio.net y todos los que están conmigo conectados a través de la plataforma, los que van a verlo, hay la retransmisión también, que vivas una vida libre de envidia, que seas limpio, que seas puro para con el Señor, y que puedas entregar todas esas partes de ti que te limitan. Y si tú en algún momento dado, yo sé que muy pocas personas van a querer aceptar esto, pero si en algún momento dado les ha abierto la puerta a la envidia y esa envidia ha corrompido, ha corroído algunas partes de ti, que se las entregues al Señor y que le puedas decir al Señor: Señor, aquí estoy, necesito que sanes mi corazón, necesito que sanes mi mente, necesito que sanes mi cuerpo, necesito que sanes mis relaciones, necesito que sanes esta parte de mí que lamentablemente ha sido corrompida por mi culpa. He abierto puertas que yo pensé que no se van a abrir y sí se abrieron y me dañaron y he dañado a otras personas. Yo creo que todos en algún momento dado hemos simplemente dañado a alguien más por no querer aceptar lo que hemos hecho mal. Así que todos los que se están conectando con nosotros, hoy viernes 28 de junio a las 4:38 de la tarde en este tu programa Hablemos de Restauración. El tema es la envidia y cómo la envidia puede desconectarnos de la realidad del llamado que Dios tiene para con nosotros y simplemente nos saca del propósito. Yo pienso que para estar terminando en este mensaje, pienso que cada uno de nosotros es importante para el Señor, por lo que Dios tiene para con nosotros y lo que Dios va a hacer con nosotros. Y tenemos que ser conscientes con eso y tenemos que respetar ese llamado que Dios nos ha hecho y tenemos que respetar todo eso que Dios quiere que nosotros hagamos. Y no podemos tomarlo en poco, no podemos tomarlo como si fuera algo ligero, algo superficial, algo que no tiene importancia. Pienso que cada uno de nosotros tiene que evaluarse y si hay un gramo, un pedazo de envidia que esté en tu corazón, que lo puedas limpiar. Así que yo voy a orar en esta tarde para despedir esta cápsula, este programa de Hablemos de Restauración, para que el Señor pueda eliminar de ti y tú le puedas entregar también al Señor esas partes de ti que se han movido en envidia. Padre, venimos delante de tu presencia y oramos ante ti. Y te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar aquí, Señor. Y te pido, Señor, en esta hora, por todos los que han permitido, Señor, que de alguna manera y de alguna circunstancia la envidia se apodere de ellos, Señor. Te pido que seas tú, Señor, en esta hora, eliminando cada uno de los deseos malintencionados, Señor. Y que dentro de ti, Señor, puedan encontrar la restauración completa que se necesita. Te doy gracias por el privilegio que nos has dado de estar aquí a través de las distintas plataformas, a través de Sinaí, a través de Facebook, a través del canal de YouTube, Señor. Y que todas las vidas, Señor, puedan entender que tú eres un Dios que restaura completamente. Y hablando de restauración, entregarte todo a ti es lo mejor que podemos hacer. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Haces el mandamiento que nos has dado para poder seguir creciendo en tu voluntad, en tu propósito y en tu llamado. Oro ante ti, Señor, en esta tarde. Te pido por cada uno de mis hermanos que están conectados y también todos los que se van a conectar a través de las retransmisiones y los que están planificando un fin de semana, Señor. Cuídalos, bendícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que nos vemos el próximo viernes en este tu programa. Hablemos de restauración. Bendiciones. El proceso se terminará, una nueva historia se escribirá. Y que me quite todo amor, en la piel nunca te dejó, a pesar de mi dolor, yo quedaré en mi adoración, aunque me quiten todo.